Hola a todos, saludos a todos. Lo primero presentarme, este es mi signo. Vivo en Europa, específicamente en Italia. Hola a todos, este es mi signo. Y vivo en Hungría. Vamos a tener una ponencia compartida. Vamos a teatralizar un poco esta ponencia, así que lo haremos por turnos. Y vamos a hablar pues de lo que habla el título ahora, del reconocimiento legal de las lenguas de signos a nivel europeo. Específicamente también hablaremos de la accesibilidad. Antes de nada también es interesante explicar que va a haber un vídeo también dentro de la ponencia, así que preparen las palomitas. Pero bueno, ahora, no, perdón, fallo en intérprete. Ahora no va a haber un vídeo como antes, así que va a ser toda una ponencia, así que no van a poder coger las palomitas. Vamos a hablar del estatus legal de la lengua de signos en todos los países europeos y vamos a aportar también documentación que justifique. No, a ver, yo quiero también añadir algo. Esto es un museo. Estamos aquí celebrando estas jornadas en un museo. O sea, todo lo que hay aquí guardado son cosas muy antiguas. Se ve la evolución, pues, por ejemplo, de las máquinas de escribir, de los ordenadores. Por ahora, en esta ponencia vamos a hablar de lo mismo, de la evolución que existe, pero a nivel legislativo, de cómo ha ido cambiando el estatus legal de la lengua de signos a lo largo del tiempo. El estatus legal de la lengua de signos puede influir también en porvenir de la sociedad, y esto es lo que vamos a explicar en esta ponencia. Marc ya ha explicado antes pues, cómo funciona la lengua de signos también dentro del Parlamento Europeo, pero antes de eso tenemos que explicar que en el año 1988 hasta el 1998 se informaba el Parlamento Europeo tenía a través de la comisión donde se representaban a varios países, se fomentaba el uso y el reconocimiento de la lengua de signos y el respeto sobre todo de la lengua de signos y de la profesión del intérprete de lengua de signos. No era un deber, no se le hacía como imperativo, pero sí es verdad que se fomentaba el uso y el reconocimiento de la lengua de signos y también de la profesión del intérprete de lengua de signos. Eso a nivel del Parlamento Europeo. Y después también el Consejo Europeo. Estaba por un lado el Consejo Europeo que proponía que las lenguas tenían que estar en igualdad de condiciones. La Comisión Europea, dentro del Parlamento Europeo, con la eurodiputada Helga, en el año 2016 se llega a la resolución de la lengua de signos y de los intérpretes de lenguas de signos. El vídeo que vimos antes, que participaban 52 intérpretes de diferentes lenguas de signos, gracias a esa reunión se llevó a cabo el voto que después se presentó a finales de este año 2016. Ahora que tenemos ese reconocimiento, no quiere decir que el trabajo haya terminado. Ahora empezamos con un trabajo muy duro, pasando por una información pública a nivel Bruselas. Hubo un encuentro también con otro eurodiputado al que asistieron representantes de las asociaciones de personas sordas de toda Europa, y se hablaba de la educación, del empleo y de diferentes ámbitos para que todos los países, todos los representantes reconocieran y firmaran este informe para presentar después al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea. Todo esto está siempre relacionado con la ley que estaba recientemente aprobada y que apoyaba también pues, la aplicación de la propia ley. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y también podemos hablar de la Convención de la ONU, que la incluimos también para darle más poder
a nivel legislativo a este informe que se presentó. En el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, de todos esos órganos que hemos nombrado ya, y también a través de los representantes sordos de diferentes países, el objetivo era presentar, reconocer el estatus legal de la lengua de signos, pero también abordar la cultura y la identidad sorda y la historia también de las personas sordas dentro de la propia ley. Y también otras cosas también que son importantes. Incluir a las personas sordas en todos los ámbitos y en el desarrollo de todos los ámbitos con la lengua de signos, en la formación, en la educación. No olvidar nunca a las personas sordas cuando se tomen ciertas decisiones. Importante también la educación, la familia, el empleo. Todos estos temas son importantes para conseguir también la igualdad a través de la lengua de signos y el estatus también de la lengua de signos. Por eso es importante abordar todos estos temas. Pero ¿cómo conseguimos llegar a la accesibilidad en la comunicación? A través del intérprete de lengua de signos. Pero esto no va a ser siempre con hijos de personas sordas que hagan de intérprete o con familiares. No. Profesionalizando el intérprete de lengua de signos, que conozcan diferentes ámbitos, y también informando de cuáles son las funciones del intérprete de lengua de signos y cuál es el estatus que tiene que tener esta profesión. Equiparar también el intérprete de lengua de signos a los intérpretes de lenguas orales, darles el estatus que tienen que tener. E incluir también el intérprete de lengua de signos una formación específica, no tratarlo como si no tuviera valor, ni tampoco ponerlo como con desigualdad, sino que su estatus esté a la altura de los intérpretes de lenguas orales. También la cultura de lo visual, pues por ejemplo también añadir diferentes formas de comunicación para dar la accesibilidad completa a través del subtitulado, de la lengua de signos, del intérprete de lengua de signos, o sea, reconocer la lengua de signos, pero también dar importancia a la accesibilidad universal adaptándose a todas las características de las personas sordas. Ahora vamos a centrarnos primero en la Convención de la ONU. Lo primero, ¿cómo se trabajó con la Convención de la ONU? Esto, la verdad es que la Convención de la ONU pues influenció bastante. Antes, por ejemplo, cuando no existía, los procedimientos de trabajo eran más arduos, más complicados. Gracias a raíz de la presentación de la Convención de la ONU, de su aprobación, fue mucho más fácil también conseguir los apoyos también. O sea, ha sido mucho más fácil el camino desde que existe esta convención. Porque dentro ya existen algunas cláusulas, incluso hay una muy importante también, que habla de la lengua de signos, que tiene que estar en igualdad de condiciones que la lengua oral. Ahora le vamos a explicar la historia de cómo ha sido la convención, la aprobación de la Convención de la ONU también, con las aportaciones y los encuentros de diferentes países. Vamos a hablar, por ejemplo, en el ámbito de la mujer, de la infancia, también de la discapacidad que antes no existía. Se pensó que tenía que estar incluida la discapacidad y los derechos y el derecho a la igualdad tenía que incluirse en la Convención de la ONU. Y el representante, en el caso de la discapacidad auditiva de las personas sordas, iba a ser la Federación Mundial de Personas Sordas. Nos representan Marcus, nos representa a nosotros, ya ha ido a 6 reuniones hasta ahora y se consiguió que todos los gobiernos aprobaran, de todos los países aprobaran esta convención para poder empezar a aplicarla. Si los gobiernos no asumieran esta representación y no firmaran también esta convención, no sería tan fácil aplicar la Convención de los Derechos Humanos.
Antes, por ejemplo, la lengua de signos estaba en desigualdad. Así que el objetivo era colocarla en el estatus que tiene que tener. Cuando hablamos de estatus, hablamos también del reconocimiento profesional de los intérpretes de lengua de signos, que también está incluido. No solo los intérpretes, también a nivel educativo. Los educadores son muy importantes, es muy importante la educación de la lengua de signos, la formación también y la difusión para los niños sordos y también para los niños oyentes, formarlos en lengua de signos, porque después será mucho más fácil la comunicación entre ambos. Y también hacer un llamamiento a al profesorado para que se formen, tenga una base formativa en lengua de signos también. Que el profesor asuma ese conocimiento y después cuando se enfrente a un alumnado sordo sea mucho más fácil la educación con ese tipo de alumnado. También incidir en la cultura sorda, que antes ya estuvimos explicando que no se le daba el valor, pero hay que incluirla. Porque el niño sordo puede subir su autoestima con esto cuando se le reconoce también su cultura. Hablamos de la lengua de signos, de la identidad. Si no estuviera la Convención de la ONU, estaríamos en un vacío, no sabríamos por dónde ir. O sea que gracias a esto tenemos unas directrices que podemos ir cumpliendo, que nos obliga a cumplir, pues acerca de la cultura, acerca de la formación, de nuestra identidad y también otros temas. A nivel educativo se influencia bastante, a nivel jurídico también y legal, y en muchos otros ámbitos de la vida cotidiana. Que las personas sordas no se sientan desamparados, que tengan el intérprete también de lengua de signos, y por eso se reconoce esta figura también en la Convención. Si no estuviera este reconocimiento, si no estuvieran estas dos figuras, las personas sordas no tendrían... Perdón. En el ámbito jurídico, si hablamos del ámbito jurídico, si no existiera la figura del intérprete de lengua de signos, las personas sordas estarían en desigualdad de condiciones. Afortunadamente se ha incluido esta figura en la Convención de la ONU y ya las personas sordas cuentan con un respaldo también a nivel jurídico contando con la figura del intérprete de lengua de signos. El artículo 21 explica muy claramente el derecho a fomentar el uso de la lengua de signos, o sea, que las personas sordas puedan expresarse en lengua de signos con total libertad. Esto está recogido en el artículo 21. El artículo 30, ¿qué es? Pues lo que comentábamos antes, hablando de la importancia de la cultura sorda, del fomento también de la lengua de signos, del fomento del uso, de la cultura, en la televisión, en el teatro, que todo esté incluida la lengua de signos en todos estos ámbitos, a nivel global. Por eso esto estamos contando un resumen. ¿Les está quedando claro? Bueno, ahora continuamos. A raíz de la Convención de la ONU, al hacerse público ya el informe, los diferentes gobiernos, junto con la EUD, nos dimos cuenta que teníamos que hacer un seguimiento de los artículos que estaban incluidos en materia de personas sordas. No sabíamos cómo materializar este seguimiento. Como antes le comentaba, el uso de la lengua de signos tiene que estar tiene que ser libre para las personas sordas, pero sí es verdad que tiene que haber una manera de regularlo que sea común a los países que forman parte de la Unión Europea. Así que lo primero que se hizo fue recopilar todas las legislaciones de diferentes países que tenían relación con la lengua de signos. Se creó primero una edición con diferentes investigaciones en diferentes países, Italia, Finlandia, se recogieron todas estas legislaciones referentes a la lengua de signos. Se presentó también a los gobiernos de los diferentes países para intentar legalizar la lengua de signos en estos países en los que existía representación en los parlamentos europeos. Se fue creando este libro, que después les enseñaremos mucho más. Pero bueno, lo importante es recoger toda la legislación y también influenciar a otros países para que poco a poco vayan reconociendo también las lenguas de signos. Y de ahí se fue recogiendo también la legislación específica de todos estos países. Bueno, esto tengo que leerlo, es muy grande, a ver. El libro habla a nivel europeo de las leyes que regulan y reconocen las lenguas de signos. Hay
diferentes estatus según el reconocimiento que le da. Hablamos primero de la constitución de los países, que es el máximo en el estatus, y después ya vamos hablando de leyes, de la lengua de signos, de dónde está el reconocimiento, leyes en relación a la discapacidad, ley de educación también, y también pues hablamos de otras zonas en las que se reconoce la lengua de signos, pues por ejemplo si una persona es sorda pues fuera presa, pues tener que incluir un intérprete de lengua de signos en ese proceso. Poner también el subtítulo, porque hay leyes también en las que se habla también de estas adaptaciones que suman a la lengua de signos. También influenciar, cuando estamos diciendo que las personas sordas tienen derecho a tener un intérprete, todas estas cosas se recogen. Como ejemplo, bueno, después les explicaremos también mucho más claro cómo se recogen este marco legal en los diferentes países. Lo primero y lo que les comentaba antes, en el estatus legislativo, en la Constitución es lo que es lo más importante. Así que lo importante era poner en la Constitución, como vemos aquí el ejemplo de Finlandia, de Portugal también, en 1997. Después también se han hecho unas modificaciones a la Constitución, se realizó la última en el año 2005, donde ya se ponía la lengua de signos, se incluía directamente en la Constitución. En Austria, también en Hungría. O sea que, a ver, dime, ¿cómo lo hicieron? Explícame. Bueno, pues la verdad es que fue gracias al apoyo de la Convención de la ONU. El gobierno de Hungría vio que existía esta Convención de la ONU y empezó a trabajar para el reconocimiento de la lengua de signos en Hungría. En el año 2009 ya se acordó incluir en el reconocimiento de la lengua de signos, pero antes del 2009 yo también participaba como parlamentario en el Parlamento de Hungría y muchas veces pedíamos incluir la lengua de signos en la cultura, en las nuevas leyes que se fueran aprobando en Hungría. Pero sobre todo tenemos que decir que todo esto viene gracias a la aprobación de la Convención de la ONU. Si no estuviera esta convención, después todo está en cadena. Si no estuviera esta convención, no hubiéramos conseguido todo lo que hemos conseguido. O sea que esto ha sido como el punto de partida para después ir añadiendo la lengua de signos en las constituciones de los diferentes países. Cuando hablamos del reconocimiento de la lengua de signos, antes hablábamos de países que tienen la lengua de signos en su constitución y ahora hablamos de reconocimiento a nivel general, pues hemos escogido algunos países importantes. España. ¿Conocen? A ver, levanten la mano a ver quiénes conocen esta legislación en España. A ver, en España, el reconocimiento de la lengua de signos, ¿no la conocen? Bueno, todos no han levantado la mano, no sé, pero bueno, les explico. En España, el artículo 24, hay una ley sobre el derecho a la libre expresión, perdón, la ley 27/2007 del uso de la lengua de signos y apoyo a los medios de comunicación oral. En cualquier ámbito de la vida cotidiana, tiene que existir el apoyo de la lengua de signos en el acceso a la información. Es importante que conozcan esta ley, porque aquí en Canarias sí es verdad que faltan cosas todavía por aplicar de la propia ley. Hay una cosa que me llama la atención de Hungría. Si comparamos su lengua de signos, vemos que está en la Constitución, y comparamos también la Convención de la ONU,
vemos que el propio gobierno de Hungría ha cogido todas las cláusulas de la Convención de la ONU y ha hecho un seguimiento férreo a los artículos de la Convención para hacerlos propios en la Constitución de Hungría. O sea, ha seguido los parámetros que se marcan en la Convención. Es muy interesante porque a la hora de comparar vemos que se ha hecho un seguimiento de la Convención de la ONU, pero eso lo veremos después. La Convención de la ONU, ya les he hablado de ella, también de Hungría, de la situación en Hungría. El artículo 4.2 de la Convención de la ONU dice que la lengua de signos tiene que estar en igualdad de condiciones de cualquier otra lengua. En Hungría, nuestra lengua de signos tienen artículos específicos que reconocen el uso de la lengua de signos en igualdad de condiciones que cualquier otra lengua oral. También se reconoce al intérprete de lengua de signos como profesional y aparece expresamente en los artículos. ¿Tienen ustedes alguna ley en respecto al intérprete de lengua de signos? Sí, tenemos una. El gobierno, de hecho, no lo coge como consejo, sino lo coge más bien como imperativo el reconocer la profesión del intérprete de lengua de signos. Antes no, antes tenía que, siempre se tenía que buscar proyectos para subvenciones, para poder poner un intérprete de lengua de signos donde hiciera falta. Al final lo que generaba era un estrés también a nivel interpretativo y a nivel de personas sordas, y ahora el gobierno ha creado unas directrices porque el uso del intérprete de lengua de signos tiene que estar, es un deber. O sea, gracias a esto se ha mejorado mucho, da mucha seguridad también, porque sabemos que las subvenciones para la contratación de intérpretes de lengua de signos siempre van a llegar. Pero antes, por ejemplo, tampoco se sabía cuántos intérpretes había. Bueno, pues 50, 60, el número era desconocido. Y ahora en la actualidad tenemos datos, tenemos un censo anual de intérpretes de lengua de signos, además es oficial. Sabemos el número de intérpretes de lengua de signos que están censados, con lo cual es mucho más fácil saber el número de profesionales con los que se cuentan. Si yo quiero elegir un intérprete de lengua de signos, hay que llegar antes a un acuerdo. O sea, lo importante es que el profesional cumpla unas condiciones específicas y las personas sordas pueden, porque antes venía cualquier intérprete de lengua de signos y a lo mejor no estaba preparado. Con lo cual, ahora sabiendo las condiciones de los intérpretes de lengua de signos, yo puedo saber qué intérprete va a estar conmigo. Es importante también la titulación del intérprete de lengua de signos. Por ejemplo, a nivel jurídico, si bien no puede estar cualquier intérprete de lengua de signos dentro de un juicio, porque a las preguntas del abogado hay que responder, si la persona sorda no le llega bien la información, al final puede estar preso, puede tener unas consecuencias bastante graves, bastante importantes a nivel jurídico y también si hablamos a nivel médico, a nivel sanitario. La interpretación tiene que ser fiel y tiene que ser de calidad, porque si no puede tener repercusiones importantes en la salud de las personas sordas. Por eso siempre se exige que sea un profesional que esté bien cualificado y que cumpla también con unos requisitos de profesionalidad que se le exigen. Igualmente, el artículo 21 recoge el derecho a expresión en lengua de signos, y es algo importante. La ratificación de este artículo, no sé si en Hungría igualmente la legislación lo ha recogido, el respeto al uso de la lengua de signos, a la no marginación por su uso, y en cuanto a la formación, como ya hemos dicho, es importante formación en lengua de signos, formación a niños sordos en lengua de signos, y formación para acceso al empleo, contando con interpretación, servicios de interpretación en lengua de signos, con subtitulado y demás. Son derechos que se reconocen, así como volver a insistir en la importancia de la cultura sorda. No sé si es así en el caso de Hungría. Hungría reconoce la comunidad sorda como una comunidad con una cultura propia, cuyo respeto merece.
O sea, que vemos que todos los artículos que se han mencionado con respecto a la Convención se han aplicado a su vez a la legislación en Hungría. Aquellos artículos que reconocen la importancia de la difusión, el respeto hacia la lengua de signos y la cultura, vemos que más o menos han sido así recogidos en Hungría. Tenemos los derechos, pero la realidad no siempre se ajusta a la legislación. Por ejemplo, en cuanto a subtitulado, no se está cumpliendo. Seguimos trabajando para mejorar la calidad y el tiempo de subtitulado. Igualmente, los servicios de interpretación no siempre cubren todas las necesidades. Entonces, ahora seguimos trabajando para que esta legislación se aplique. En cualquier caso, felicitar por esa forma de aplicar la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad en Hungría. Entonces, una vez reconocida y ratificada esta convención, la firma implica el interés de un gobierno, pero no la asunción de la normativa de la convención, solamente su interés. Sin embargo, ratificar la convención implica asumir la responsabilidad de llevar esa normativa a la legislación nacional, ajustar la legislación nacional a los artículos, a la normativa en general de la Convención. En el caso de España, ha sido tanto firmada como ratificada la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Quién está aquí? No sé si aquí el presidente de la Federación vamos bien de tiempo también. Vamos un poquito apurados. Vamos a agilizar un poco. En cuanto a la formación, se la dejo a él porque maneja mucho más el tema. Hablando de formación, también como hemos explicado previamente, es importante que la formación a niños sordos sea desde lengua de signos y con valores de cultura de personas sordas, incluyendo también a sus compañeros oyentes, y que esto se recoja en las diferentes legislaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos, como Suecia, Noruega, Finlandia, Bélgica, que han reconocido estas particularidades con respecto al ámbito educativo en sus legislaciones. Adelante. Tanto a nivel constitucional o diferentes legislaciones con respecto a los derechos lingüísticos, hemos elegido aquí algunos. Por ejemplo, en Reino Unido, si una persona sorda resulta arrestada, tiene derecho a contar con un intérprete y servicios de videointerpretación para evitar la marginación en el ámbito de lo legal. Esta grabación de la declaración signada se facilita a un intérprete que la convierte en una declaración escrita. También es así en Finlandia muchas veces. Si una persona sorda no puede tener acceso a un documento escrito, tiene derecho a que esa información se le haga llegar de manera asignada. Igualmente, en procesos penales que suponen encarcelación, esto no puede darse sin la presencia y la asistencia de un intérprete de lengua de signos que asista a esa persona sorda en los procesos legales en los que esté como investigado, imputado, sea de encarcelamiento, de vista, etc. Son legislaciones que reconocen estos derechos de manera específica en algunos ámbitos, el de contar con servicios de interpretación de lengua de signos. De nuevo, hablando de Reino Unido, tenemos ratios de subtitulado. Previamente no se daba subtitulado. Gracias a recoger el derecho del subtitulado en la legislación, los porcentajes de horas de subtitulado han ido aumentando progresivamente año a año. Aquí podemos verlos. Cómo esos porcentajes han aumentado, tanto de subtitulado como presencia de la lengua de signos británica en televisión. Lógicamente entendemos que los gobiernos tienen que adaptar e implementar las legislaciones
paulatinamente, no es un proceso de hoy a mañana. Una vez que se ha recogido ese derecho en la legislación, es el momento de comenzar a trabajarlo en los cambios en el día a día. Entonces, de las 24 horas de emisión televisiva, progresivamente, cada año se han ido interpretando desde porcentajes, creo que comenzaron con 4 horas semanales, y se han ido incrementando durante todos estos años, hasta en estos momentos que hay más de 10 horas de subtitulado, gracias a tener este derecho recogido en la legislación. Lógicamente, si las legislaciones requieren además de contar con financiación para poder ser llevadas a cabo. Igualmente, la asistencia de intérpretes en centros sanitarios y demás, otros ámbitos. También la ONU recoge la importancia de la investigación en lengua de signos y aspectos culturales y formativos de las personas sordas. Hemos cogido algunas pinceladas de diferentes estudios y cómo las personas sordas pueden empoderarse en estos procesos. Uno habla en particular del empleo, el otro del ámbito político y participación, un ámbito que estábamos excluidos. Antes era impensable para una persona sorda participar de la vida política, simplemente nuestra participación se limitaba a votar. Gracias a la convención, igualmente hemos podido acceder a este ámbito. Luego también cómo las diferentes naciones que han ratificado la convención la han ido implementando en sus diferentes países. Este es el único manual que se hizo, ¿no? No sé si hay otro, no lo recuerdo. Llevamos trabajando 10 años conjuntamente y bueno. Entonces, fundamental contar con toda esta información. Información también, por ejemplo, acerca de las personas sordas que son implantados cocleares. Acerca de la biotecnología y bioética. Y además, información que está accesible en Sistema de Signos Internacional. Además, la web permite también elegir el texto en español, por si quieren echar un vistazo. Entonces, tanto desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión Europea, desde la EUD, desde las diferentes naciones, cómo se ha ido implementando y reconociendo en las lenguas de signos, gracias a la Convención de la ONU. A modo de resumen, cómo podemos seguir trabajando una vez tenidos estos logros. Con la información en la mano, con la legislación en la mano, es el momento de exigir su cumplimiento, de exigir los diferentes servicios que las legislaciones reconocen, los diferentes derechos. No solamente es el caso, no depende solamente de España, sino de todos nosotros. Como decía Marcus en su presentación, en nuestra estructura piramidal de movimiento asociativo no hay que pedir hacia arriba, sino que cada uno somos responsables de exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Es responsabilidad de todos exigir que este trabajo que se ha hecho hasta el momento, esta legislación, se lleve a cabo. No sé si quieres añadir algo más. En primer lugar, agradecer por habernos invitado a venir hasta aquí, hasta Canarias. Ha sido muy emocionante conocerles a todos ustedes, a la comunidad de personas sordas de las islas. También tenemos oportunidad de esta noche debatir largo y profundo. Y lo que quiero que recuerden es que podemos hacerlo. No hay que esperar soluciones de otros. En otro momento fuimos perceptores de políticas asistencialistas. Hoy hemos avanzado y es el momento de exigir. Podemos empoderarnos y por nosotros mismos lograr la consecución de los derechos. Y en ese proceso, en primer lugar,
hace falta un ejercicio de autoanálisis, de autorreflexión, para podernos abrir a un diálogo colaborativo y compartido, fructífero, porque si no muchas veces nos perdemos en discursos que no llegan a ningún lado, las palabras vuelan. La legislación lo que permite es que todo aquello que se ha dicho está reflejado por escrito, y eso posibilita nuestro trabajo. Hay mucha legislación, mucho trabajo hecho, la importancia del trabajo común en continuar con la consecución de nuestros derechos. Muchas gracias a todos.